Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva sesión de hablando de temas interesantes, lecturas, etcétera, del canal Mundus Anoxcli. Yo soy Mundus Nox y hoy tenemos a dos invitadazos especiales porque en este video van a ser especiales, en el video en el que sigue ya no, porque van a ser recurrentes, ¿no? Espero que sigan siendo recurrentes. Ahora sí que nos falta nuestro compañero Carlos, pero pues no pudo, pero ellos se animaron a estar, así que bueno, doy la bienvenida. Primero las damas. Fátima, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Pues nada, soy Fátima Aguirre y hoy vamos a hablar de Nietzsche, me parece. Así Creo es. que leí bien. Ajá. Excelente. Y bueno, el siguiente invitado, perdón que aún sigo modulando las voces, pero bueno, ahorita a ver si le puedo agarrar bien. También tenemos a nuestro invitadazo Nelson. ¿Cómo andamos? Excelente, excelente. Listo para el aprendizaje. Y pues bueno, mi nombre es Nelson. Mucho gusto para todos. Y aquí vamos a andar. Esperemos el resto del podcast. Así es, que así sea. Bueno, tenemos un temazo el día de hoy y bueno, antes que nada quiero dar como un preámbulo. Ninguno de nosotros estudia filosofía. Entonces, bueno, yo ya soy egresado, tenemos a dos estudiantes de carreras, bueno, una que es totalmente ajena a la filosofía y otra que, bueno, nos dan clases en comunicación, nos dan clases, ciertas clases, pero pues nada que ver. Cercana, Es muy pero no cercana, hermana. pero todas las personas que estamos aquí tenemos un sentido por el conocimiento y por la filosofía y nos abrimos, creamos espacios para por lo menos en una hora y media que tengamos aquí el video, poder hablar de ella, ¿no? Y tomamos el tiempo de leer. Hoy tenemos una lectura, bueno, leímos una lectura que les compartimos bueno, un hitazo de Nietzsche sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Es una lectura que, bueno, la encuentran en PDF por internet. No soy adepto a la piratería, pero el libro es bastante caro. Bueno, cuesta 300 y cacho pesos mexicanos, pero son 100 páginas, entonces es como que es un poco curioso. Y el día de hoy vamos a estar hablando de este tema precisamente desde Nietzsche. Y solamente vamos a tocar el punto uno, ¿no? Que es, no sé, es como unas 20 páginas. Y vamos a ir hablando de eso, ¿no? Me gustaría empezar, digo, si ustedes me lo permiten, para abrir este foro, esta mesa que estamos haciendo impresionante. Me gustaría empezar con el primer párrafo de la lectura, que en lo particular es un párrafo que me lo aprendí de memoria en su momento porque me encanta y me fascina, ¿no? Y es muy crudo, muy rudo. Ay, ya estoy en blanco, perdón. Bueno, ¿cómo dice? Dice Nietzsche, empieza esto así, y ya vamos a ir descifrando lo que quiso decir. Y empieza la lectura con, en algún apartado, rincón del universo, centellantes desparramado en innumerables sistemas solares, hubo una vez un astro en el que animales inteligentes inventaron el conocimiento. Fue el minuto más altanero y más falaz de la historia universal, pero a fin de cuentas, un solo minuto. ¿Qué opinan de ese primer fragmento de lectura? Creo que es muy fuerte. O sea, está hablando, bueno, después, un poquito después, se empieza a desglosar un poquito más sobre este párrafo en sí, pero creo que encapsula muy bien el primer punto de la lectura, porque te habla, considero que es precisamente una crítica al constructo del conocimiento, ¿no? Que se nos ha hecho entender desde la academia, ¿no? Lo vemos desde la teoría crítica en cuestiones de comunicación. Es una crítica muy fuerte hacia de dónde parte nuestro conocimiento, ¿no? Que realmente el origen es la humanidad. Entonces, por eso yo digo que dice altanera. Y siempre tiene palabras como muy puntuales con respecto al conocimiento. Y es altanera, orgullo, ¿no? Falacia, inclusive
validez. Creo que son palabras como que yo encontré dentro de la lectura y en este punto súper importantes. ¿Por qué? Porque te está haciendo referencia a cómo la humanidad ha expresado su conocimiento, pero por medio de él, ¿no? De ese ser, precisamente, de ese animal inteligente que se considera el dueño de todo y de todos. Sí, claro, o sea, es muy importante lo que dices de que es el dueño de todos y de todo, porque, como él dice, en un lugar olvidado por todo mundo, o sea, por todo universo, el universo es inmensísimo, un lugar así en el rincón de ese universo, hay un animal que se cree lo suficientemente capaz e inteligente y se cree lo suficientemente para el universo para suponer cosas. Y este animal decide crear el conocimiento, ¿no? Yo me imagino, y esto es un ejercicio que nos hizo mi maestro, el maestro Adán, le mando un saludo, que fue el que me dio este acercamiento a esta lectura en un principio. Y él nos dice, es que imagínense que hoy pestañean, cierran los ojos un minuto, los abren y están en medio de la selva sin nada, pero de la nada. O sea, tú pestañeas y estás en la selva, sin luz, está oscuro, escuchas que es una selva. ¿Cómo te sentirías? Vulnerable. Vulnerable, Desorientado. desorientado, con miedo, Con miedo. ¿no? ¿Y qué pasa? Definitivo. ¿Qué pasa en nuestro cerebro? Empieza a querer Inventar cosas. ¿Qué generar puedo hacer? respuestas. ¿Por qué Sí. estoy aquí? Ah, es que... Y todas las respuestas que busca el ser humano es para estar más tranquilo, para estar más en calma consigo mismo y seguir adelante, ¿no? Yo me imagino la primera persona en el mundo que se creó una pregunta. Una pregunta existencial, no una pregunta de ¿qué voy a comer hoy? No, una pregunta existencial. El primer ser humano en la Tierra que se preguntó ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? ¿O por qué estamos Tenemos aquí? O en la noche ve las estrellas y dice, ¿qué es esto? O sea, yo me imagino a alguien sentado en una piedra en una montaña y decir, ¿qué es todo lo que me rodea? Cuando el ser humano se creó e hizo esa primera pregunta, inventó el conocimiento. Porque tras una buena pregunta va a haber una respuesta, o una posible respuesta, o una suposición de la respuesta. ¿Tú qué opinas, Nel? Inclusive, ahorita que lo mencionabas pensando, incluso desde las preguntas más básicas que pudieran existir, como lo mencionas ahorita, o sea, ¿qué voy a comer, no? O sea, desde incluso mucho antes, o sea, preguntas tan básicas como, o sea, ¿qué es esto que tengo aquí que puedo agarrar cosas? O sea, no sé, o sea, no se me ocurren más cosas, pero preguntas tan básicas, y es ahí donde empieza el ser humano a tratar de comprender el entorno que lo rodea, ¿no? O sea, a tratar de comprender qué es lo que le está pasando a él, a su alrededor. No sé, empezar, no sé, incluso qué es, qué es lo que me llena el estómago. Ujú. Empiezas a crear, pues, conocimiento a final de cuentas a partir de este tipo de dudas, ¿no? Porque, ok, bueno, puedo comer esto no lo puedo comer, veo que ese se murió por comer eso, pues significa que es venenoso, o no sé, ahí ya empieza el conocimiento, Sí, ¿no? claro, Porque claro. empiezas a distinguir dos cosas, empiezas a crear conceptos, que un poquito más adelante empezaremos a hablar de la conceptualización de las cosas, pero empiezas a crear pues conceptos en base a la experiencia personal y en base a lo que nuestros sentidos perciben, ¿no? Sí, claro. Y Yo sí, que digo, un poco más adelante empezamos a hablar de la validez o la no validez de estos, ¿no? yo siento que lo que dice el primer párrafo y lo que dice en él tiene mucha relación con observar un niño, ¿no? Siempre los pongo de ejemplos porque son seres que están descubriendo todo nuevo y es como muy interesante a veces observarlos. Siento que el primer párrafo y esto de animales inteligentes inventaron el conocimiento
creo que tiene que ver también mucho con la infancia. Mire, si nos ponemos como en los ojos de un niño, siento que así se veían los primeros seres humanos al tratar de conocer las cosas. Un niño tal vez no se haga preguntas existenciales tan fuertes, pero por lo menos preguntan de dónde viene esto. O sea, ¿de dónde vienen las fresas? ¿De dónde viene el pollo? O sea, es como muy interesante ver cómo el ser humano desde pequeño, o sea, desde chiquito, se va creando sus propias verdades, se va creando su propia realidad y cómo todo eso es constructo, como lo dice Nietzsche más adelante, que todo esto realmente es algo aprendido, es un proceso que se va de generaciones en generaciones y por eso sabemos que el sol, que es el sol, ¿no? Si lo hubieran preguntado en la época prehispánica, pues no sabrían qué es el sol como nosotros lo Sí, sabemos, sin embargo, ya hay una verdad sobre el sol, o sea, yo ya digo, existía una verdad sobre el claro, sol. obviamente, o sea, hablar desde tu punto de vista es, o sea, ir casi, casi siglo tras siglo. O sea, yo me refería a lo de las preguntas existenciales, aún, o sea, para hacerlo más metafóricamente y más impactante, ¿no? Porque, claro, o sea, obviamente las preguntas son a ver, ¿cómo hago para que crezca mi maíz en esta tierra? Porque quiero comer. Entonces, ¿sabes qué? Es Ujú. que hay, y empiezan a generar, ¿sabes qué? Es que necesita llover, pero no llueve, es que hay un Dios que llueve, entonces hay que hacer un sacrificio al Dios para que llueva y Buscar tengamos buena, pues buena fortuna a la hora de cosechar. Y esta la verdad verdad pura, es que se va llueve. poniendo, pero claro, o sea, eso de la verdad purita es más adelante. Espérame tantito, ¿no? Vamos caminando, vamos caminando. ¿Por qué es un minuto falaz? ¿Y por qué es un minuto soberbio, altanero, como dice Nietzsche? O sea, el ser humano fue tan humano, la verdad, no encuentro otra palabra para Sí. decirlo. Este animal racional fue tan humano que inventó el conocimiento sin importar que nada girase alrededor de él. Ujú. El ser humano, y lo pone Nietzsche, no es sino humano, dice Nietzsche, no es sino humano, y solamente que es el poseedor y el creador de todas estas cosas, que él piensa que todo gira alrededor de él, que el mundo gira alrededor de él. Sí. Y por eso mismo, él decide crear el conocimiento. Aparte, para estar tranquilo, para no sentirse, pues, no Por sé, esa desnudo, necesidad de desnudo. explicaciones. Exacto, esa necesidad, ese miedo, como dijimos que cuando estás en la selva, tienes miedo. Pues supongo que ese miedo de estar en una zona de confort hace que el ser humano crea estas suposiciones a lo que lo rodea. Ya después, bueno, llegará la pregunta, ¿no? De que si inventamos la ciencia o la descubrimos, que yo creo que es una pregunta más bien redundante, ¿no? Que no quiero tocar, sin embargo, dejémosla que está ahí la ciencia, ¿no? Em, ¿Qué me pueden decir de esto? El ser humano, estas cuestiones de la altanería y de la suposición, muy en lo personal y como yo lo estoy pensando, es algo natural, al fin y al cabo, querer suponer estas cosas. Claro, para descubrir de dónde somos, estas preguntas, inventar el conocimiento. Y me acordaba ahorita, en, pues en épocas muy antiguas, donde, pues, donde la gente decía que el planeta, que pues aquí donde estamos nosotros, es el centro del universo, ¿no? Y cómo las personas era, pues sí, nosotros somos el centro del universo, o sea, debemos ser el centro del universo. Sí, ¿tú con qué derecho dices que eres el centro del universo, no? O sea, siempre creo que nosotros o ha estado desde tiempos inmemorables, la, pues el pensamiento o la idea o el, el necesitarnos saber importantes, que digo, ya entraríamos a otro tema del por qué esto pues sucede en nosotros, pero siempre suscita el sentirnos importantes, el sentirnos valiosos, el sentir que nuestra existencia no es vil o que no sirve para nada, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿en qué se sustenta la supervivencia, la sobrevivencia? Ujú. Perdón.
de la humanidad. O sea, lo que mencionas ahorita, cuando tienes miedo, ¿qué haces? O sea, lo primero que haces es empezar a buscar respuestas. Lo primero que haces es, pues, activar ese sentido, a final de cuentas, pues, de tratar de sobrevivir, de tratar de buscarle respuesta, de tratar de encontrarle sentido. ¿Y por qué buscamos siempre estar vivos, no? O sea, porque queremos hacernos, pues, sentir, o sea, pues, valiosos, ¿no? O sea, si no nos sintiéramos valiosos y dijéramos, no, pues, no servimos para nada, ¿qué sentido tendría la supervivencia, no? Entonces siento Exactamente. que desde puntos como ese, como es la supervivencia, el miedo, pues es la necesidad que tenemos nosotros de sentirnos importantes, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona, pues si toda la vida se le ha dicho que no sirve para nada, que también ahorita lo que mencionaba Fati, cuando a un niño tú te la pasas diciendo que no sirve para nada, que es una basura o no sé, cosas de ese tipo, al final de grande se la cree. Y digo, ahí entra la psicología a explicarnos el por qué pasa esto, pero cómo, en caso contrario, si una persona te la pasas diciendo toda la vida que es importante, que es lo mejor del mundo desde niño, se la cree y llega a hacer cosas grandes también, ¿no? Ujú. Entonces siento que la clave, o bueno, una de las cosas importantes que podemos tomar en cuenta es la necesidad que tenemos nosotros de ser vistos, de ser escuchados, de sentirnos importantes ante pues la grandeza que es el universo mismo, ¿no? Que Sí, claro. ya dimensionando un poco tan solo el tamaño del sol contra nosotros, es como, me ha costado incluso muchas veces tratar de dimensionarlo tan solo del planeta con una galaxia, ¿no? O Sí, claro, sea, claro. y como cuando empiezas a pensarlo, es que concluyes en que no soy nada. Y pues tenemos la necesidad siempre de encontrar este sentido de sentirnos importantes, ¿no? Frente a un universo tan inmenso como en el que vivimos. Ujú, claro. Es importante lo que dices de sentirnos, este, eh, pues en fin y al cabo bien, orgullosos, ¿no? Siempre Exacto. hay una especie de vanagloria y de orgullo ligado al conocimiento mismo. Pero este conocimiento es como si dijéramos, es una niebla. Nietzsche lo pone como una niebla, es algo te cierra los ojos porque no te permite ver más allá. Si ya tienes una respuesta, no me refiero a toda, la ciencia quiere evitar eso precisamente, ¿no? Quiere hacer que se contradigan sus teorías para hacer más teorías y que el conocimiento siga, ¿no? Eso es la crítica. Pero en el sentido de que el conocimiento por sí solo, el conocimiento que ahorita vamos a mencionar, el conocimiento metafórico, es un conocimiento que cega y nubla la visión. No para todos, pero para ciertas personas. Entonces lo que hace es que no puedas ver más allá o ver otras verdades que te están presentando. En fin y al cabo, estas primeras páginas de Nietzsche nos refieren a que el conocimiento que está en la Tierra es invención del propio ser humano. No hay más allá. ¿De dónde viene todo este conocimiento? De lo que se observa y de lo que se vive, de lo que se respira, de lo que se siente, de lo que se cree. Bueno, la creencia, todo esto, la creencia viene de esas suposiciones también. Llegan y están Sí, al aquí. final de cuentas, Sí, al claro. final de cuentas es como si preguntáramos o como si les dijera, imagínense algo fuera de la imaginación. ¿Se podría? ¿Imaginarse algo fuera de la imaginación? Claro que no. ¿Conoceríamos ese algo? Efectivamente, claro que no. O sea, es obviamente constructo del hombre porque estamos limitados a lo que vemos, a lo que A lo observamos, a que nuestros sentidos, observamos. como lo mencionaba ahorita, ¿no? Claro. Entonces, siento que no existe conocimiento del hombre fuera de nuestra imaginación o fuera de nuestros sentidos. Por lo mismo, ¿no? De nuestro alcance en nuestra Exactamente, realidad, ¿no? Efectivamente. exactamente. Considero, considero que el conocimiento parte de este temor que tiene el ser humano a la vulnerabilidad. Creo que son de los animales somos de los animales más violentos que puede haber en cuanto se siente vulnerable. Y siento que el no entender lo que sientes, el no entender lo que ves, el no entender lo que percibes, se provoca como respuesta
ante ese sentido de vulnerabilidad, esa inestabilidad, el conocimiento, que creo que es una justificación al miedo que se está produciendo por parte de agentes externos. Ujú. Entonces, siento que a eso se refiere Nietzsche con la verdad pura, retomando lo que comentábamos hace ratito, de los dioses de la lluvia, ¿no? Tenemos que la verdad pura, pues está la lluvia. Esa es una verdad que se ve con números, que tiene un tiempo, que tiene un espacio, que es comprobada. Pero ante ese fenómeno, la respuesta del ser que se moja, que siente frío, se vulnera de alguna forma, es debe de haber algo más grande, ¿no? O Que que la, ahí para o esa que la música. necesita también. O que la necesita. Al fin de cuentas, yo siento que es una respuesta al miedo por parte de agentes externos, ¿no? El ser humano. Precisamente, yo siento que así perdón, que Ah, así sí, se sí. constituyó el conocimiento. O Ujú. sea, precisamente por, tal vez no solo por la necesidad, siento que más bien es por el miedo, porque el miedo, da el que dice, tengo miedo de mojarme porque si se enfermó, pues una necesidad que es taparme y ya de ahí proviene todo lo demás. Sí, ¿Sabes claro, cómo? pero aquí, Como lo por ejemplo. mencionaba, perdón, Dale, dale, dale. como lo mencionaba al principio, aquí, Mundus, cómo también, incluso como decía, cómo si me quedo sin comer a causa de la lluvia, o sea, genera incluso también miedo, ¿no? O sea, ¿qué pasa Ujú. si me quedo sin comer? Y me parece interesante cómo dices que el miedo es motor de conocimiento porque aunque lo neguemos, siento que puede ser un motor, si no es el único, no sabría cuál sería algún otro, pero siento que sí todo va en base al miedo, ¿no? Tal vez, Efectivamente. tal vez podamos decir, pues, no sé, o sea, cómo yo le voy a tener miedo a, no sé, a los números o a cierta parte de la ciencia, pero al final de cuentas ese miedo, como decía al principio, ese miedo de sentirnos vulnerables, de sentirnos no importantes frente a la grandeza que tenemos alrededor. Claro. En sí, contestando tu pregunta, bueno, no es lo que yo he estudiado y lo que yo creo que es el segundo motor del ser humano. El primero, claro, que es el miedo, pero el segundo creo que es el placer también. Pero digo, no me Ujú. voy a meter en cuestiones del placer, pero Aguanta, aguanta. porque a fin y al cabo, por ejemplo, cuando no sentimos miedo, sentimos placer, porque no sentimos miedo. Cuando tenemos miedo, resolvemos el miedo, sentimos placer. ¿Estás de acuerdo? En Y esa siento cuestión de. que Espera, déjame terminar esta idea rápido para también contestarte lo que anterior dijiste. Es muy interesante también. El ser humano, por su mera sobrevivencia, va a hacer todo lo posible para sobrevivir. Tengo sed, ok, busco un lugar donde cerca hay un río. El ser humano no es tonto. O sea, por naturaleza, este animal racional no es tonto. Igual los animales no se van a quedar parados esperando que llueva muriendo. porque tienen sed. Pues no, van a caminar buscando un lugar donde tomar agua. Igual el ser humano, si llueve, ok, que llueva, me pongo bajo un árbol, es que cae un rayo y se queman, ok, ya vi, me cubro, empiezo a crear, me meto en una cueva, empiezo a crear con las pieles algo para taparme, para el frío, ¿ok? Y empieza esta evolución constante. Pero, ¿cuáles estas cosas que el ser humano más le tiene miedo? Las cosas que no puede controlar. El ser humano quiere Las- controlar todo lo que le rodea, tanto personas a su alrededor, Otros como animales. otros animales, como Conceptos. conceptos, como cuestiones intrínsecas del ser. Por eso Nietzsche lo dice, ¿no? Si pudiera, El ser, y el si ser, pudiera controlaría el clima. exactamente. Nietzsche lo dice, el ser más soberbio es el filósofo. ¿Por qué? Porque el filósofo crea conocimiento como si todo girara en torno a él. Y lo dice en la página 18. ¿No? El ser más soberbio de todos es el filósofo. Porque es el único ser que está ahí dándole vueltas y piensa que su filosofía explica toda la vida. Como otras Estoy cosas, ¿no? No solamente el convencido filósofo. de que los ojos del universo tienen mirada en sus obras y pensamientos. Están en torno a él. Claro. Efectivamente, Igual sí. que muchas ideas. Igual que muchas Nos da ideas. miedo entender
el mundo no gira sin nosotros. O sea, que el mundo, que nuestra existencia aquí es nada. O sea, realmente Es no, mera, no mera. importa. Entonces, ¿qué es lo que al ser humano le da más miedo? La vida y la muerte. Porque son cosas que no podemos controlar. Sí. Siempre que vemos películas de ciencia ficción futuristas, la promesa del futuro es la vida eterna o la vida más longeva. Y es algo que se está ganando. Porque hace 50 años el promedio de vida era menor y ahora no. El ser humano tiene, hay una lucha constante para eso, ¿no? Para que el ser humano pueda vivir más, el miedo, exactamente como tú dijiste en él, el miedo a ser olvidados, a no ser escuchados, el miedo a no trascender como humanos, ¿no? A no ser algo más. Y ahí La es, trascendencia es muy importante. y ahí es cuando vienen todas estas suposiciones que dice Nietzsche, que te mantienen bajo este placer constante y que no te permite ver más allá, ¿no? Que no te permite ver otros horizontes, porque es un conocimiento que te cega. Y son todos estos tipos de conocimientos, filosofías antiguas, como bueno, líneas, no sé, creencias, etcétera, donde todo lo que pasa es por un orden divino o un orden superior que no se entiende, que no entendemos, porque es más fácil, obviamente, que como ponerle cara o no sé, es más fácil ese tipo de cosas. Es más fácil decir que la silla se cayó sola que explicar todas las cuestiones físicas que conlleva que el aire fue muy fuerte y abrió la ventana y se cayó la silla. Es más fácil decir que se cayó sola. De mí no vas a estar hablando, ¿eh? No estoy hablando de ti. Entonces, de ahí entra otras cuestiones que son estos convencionalismos del conocimiento. Y Nietzsche empieza a decir como cuestiones del engaño. El mentiroso no es escuchado, pero no es que sea mentiroso, es que su verdad está afuera, es como si fuera una paria de la verdad que ya está puesta ahí. De Obviamente la convención. ahora sí como dice la gente, hay de mentiras a mentiras, ¿no? O sea, si tú dices yo no lo tomé y lo tienes en la mano, pues estás mintiendo, esa es una mentira, ¿no? Lógica. Pero no se refiere a esto Nietzsche, ¿no? Se refiere como a una idea, y no entra. Y aquí hace la pregunta. Nietzsche hace esta pregunta que es muy importante. Bueno, aparte que hablar también de la vanidad del ser humano, pero bueno, Nietzsche lanza la pregunta en la página 19 que dice, ¿qué sabe el hombre de sí mismo? Y luego dice, ¿sería capaz de percibirse a sí mismo aunque solo fuese por una vez? Como si estuviese tendido en una vitrina iluminada. ¿Sería capaz? No lo sabemos. Porque los seres humanos nos concebimos, obviamente unos diferentes que otros, pero nos concebimos siempre desde las verdades que nos están diciendo, verdades subjetivas o verdades metafóricas, como lo dice Nietzsche. Entonces, ¿qué opinan de esto? ¿El hombre se sabe reconocer a sí mismo? ¿Qué sabe el hombre de sí mismo? Solo retomando ahorita el punto que decías, me hizo recordar tan solo cómo, bueno, Nietzsche también lo menciona, pero cómo el lenguaje también es punto clave en tratar de limitar pues la verdad pura, ¿no? Cómo el lenguaje limita esta verdad pura, ¿no? Uh-huh. Y, digo, no tengo la palabra o ejemplos ahorita en la mente, pero he escuchado pues muy seguido, ¿no? Palabras en otros idiomas que significan cierto sentimiento, cierta cosa o pues cierto instrumento o lo que sea, que es pues algo que
nosotros como mexicanos, por ejemplo, no conocemos y está fuera de nuestra imaginación, inclusive. O sea, no sé, cierto sentimiento que, no sé, los coreanos tiene cierto nombre, ese sentimiento, esa emoción o lo que sea, y nosotros no concebimos ese mismo sentimiento o no sabemos clasificarlo y tenemos otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo incluso el mismo lenguaje limita, como decía ahorita, pues el conocer lo que sentimos, ¿no? Digo, tan solo hablando de este tema, ¿no? Y cómo otras culturas tienen otros conceptos distintos o meten más cosas a ese concepto y pues nosotros no, ¿no? Entonces, me parece también interesante cómo es tan, tan egoísta, volviéndome tan humano el humano, que no busca ir más allá, ¿no? Que no busca ir más de lo que conoce, más de lo que sabe, por lo mismo, por lo que mencionas ahorita, por el miedo, otra vez, de salir de esta zona de confort y descubrir que lo único que, y descubrir, perdón, que hay más afuera de nosotros. Sí, claro, digo, obviamente al decir el salir, ¿no? Siempre estamos dictaminados, siempre va a ser así, por el lenguaje, ¿no? Sin el lenguaje nosotros no podríamos ver la realidad con los ojos que hay de que la vemos. O sea, nosotros tenemos un gran limitante que es el lenguaje, pero también es la única manera de la cual hemos sobrevivido, ¿no? Y es importante para el ser humano tener esta capacidad de comunicación, ¿no? Aunque es un limitante porque vemos la realidad bajo los ojos del lenguaje. Bueno, ya que ya está aquí, seguimos, ¿no? Para que no seguir. Me fui por un momento. Sí, ya vimos, no pasa nada, ya está. Bueno, no te carga ahí está ya. ¿Se te fue el internet? Ya. No sé, de repente se desconectó. Bueno, se quedaron trabados y yo así de. Y creo Hola. que. Soy yo. Sí, yo también estaba diciendo, y hasta se me olvidó lo que te estaba diciendo. Ah, sí, Ay, del perdón. lenguaje, ya. El lenguaje como nuestros ojos ante la realidad, ¿no? No podemos conocerla de otro modo. Y esto es sumamente importante, porque como tú dices, la gente se cega y ya no quiere salir a conocer más, porque ya tiene un conocimiento como ahí, atado, ¿no? Y piensa que el de él es el correcto y el de los otros no. Entonces, lo que trata de hacer en el Nietzsche lo menciona más adelante, esas cuestiones de esferas, como trata como de hablar con el otro, pero como piensa, como dice que no, simplemente es como, bueno, son inferiores, ¿no? Lo pone en el ejemplo del pájaro y el perro, ¿no? Pero aquí algo importante, ¿cómo nosotros, como seres humanos, entramos a estas esferas de conocimiento? Obviamente por tradición, por cultura, porque los papás, los abuelos, los tatarabuelos, y se va enseñando y llega hasta nosotros, ¿no? Aquí Nietzsche lo hace, ¿no? En un estado natural de las cosas. El individuo siempre quiere estar viviendo en sociedad, ¿no? Y para estar dentro de la sociedad hay ciertos roles, normas y formas en que tienes que hacer para introducirte. Hoy en día es diferente, ¿no? Hoy en día hay múltiples esferas, hay múltiples sociedades, hay múltiples realidades, ¿no? Incluso la realidad offline y la online. O sea, hay muchos tipos de diversificación de la verdad. Pero si nos planteamos hace 200 años, cuando este, la sociedad tenía reglas y tenía una estructura que funcionaba Era en ese una, al final de momento, cuentas. era una, tú no podías decir, yo no creo en esto, yo creo en esto. Tú no podías decir eso, porque la Retomando lo que sociedad, mencionaba ahorita, cuando toda la sociedad pensaba que el centro del universo éramos nosotros y científicos como Copérnico que dijeron, no, ¿sabes qué? Nosotros somos parte de un sistema solar que es parte de una galaxia. Bueno, creo que no dijo de la galaxia, pero sí mencionó que
pues somos solamente un planeta girando alrededor de un sol. ¿Qué fue lo que le pasó? Casi, Pues toda la casi sociedad se le muere. vino encima. Exactamente, Casi lo casi muere. matan. Toda la sociedad. Exacto. Sí, y es como. O Pero sea, pues está diciendo claro, la verdad. te transformas directamente en un paria. Y aquí, digo, para la gente que nos está viendo, eh, no solamente en una sociedad grande, hablemos de que el primer contacto con la ciudad que tienes es en tu familia. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado que dices algo que va en contra de las creencias de la familia y te tiran de loco o simplemente te empiezan a segregar de ellos? Te empiezan a tomar como un O paria, incluso, ¿no? o incluso dicen que estás mintiendo solo porque no son próximos a esa verdad que tú les estás mencionando, Claro, ¿no? hay un ¿Por miedo, qué? hay un miedo. Retomando otra vez. Exactamente, retomando otra vez ese punto. ¿Por qué? Porque hay un miedo de decir, ¿y si estoy mal? ¿Y todo lo que he pensado todo este tiempo está mal? No, Y no, no, no. no, Mejor sigo diciendo que está bien lo que estoy pensando y tú estás mal. En vez de ¿Se han decir, exactamente. a ver, Es más fácil. ¿Se han exactamente, dado es más cuenta fácil. de lo paradigmático que es eso? Porque Nietzsche menciona que la creación del conocimiento para el ser humano es una forma de conservación. Entonces, o sea, ¿por qué? Porque conservas, ¿no? Era lo que decíamos, en mi familia, por ejemplo, era como un, una verdad que Dios era el creador de todo y whatever, ¿no? Entonces tenías como que ir a fuerzas a misa cada domingo, bla, 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 ¿no? Eso era una forma de conservar para mi familia su vida, sus tradiciones, su cultura y no solo eso, su estilo de vida, que es muy importante. Eh, ¿Y qué pasa cuando no coincides con estas verdades? Digo que es paradigmático porque si el crear conocimiento es una forma de conservación de la humanidad, entonces, ¿por qué estar en contra de crear otro conocimiento? Por, ¿Estás de acuerdo? O sea, sí, por eso claro. digo que es Pero es paradigmático. por lo mismo que Por el miedo. que hemos estado diciendo Nel y yo, de que es más fácil quedarte en tu zona de confort con lo que ya conoces, mucho o poco. Digo, esto recordar que la gente que nos está viendo lo hablamos desde la generalidad, no ponemos Sí. ejemplos específicos. Digo, ahorita pusiste un ejemplo específico, pero digo que no pasa nada, pero desde lo complejo o lo no complejo, es más fácil quedarte con lo que ya conoces. Por eso digo, filósofos, nos vamos a adelantar un poco a todo el programa que tenemos, pero bueno, filósofos como Theodor Adorno, que proponen la dialéctica negativa, tú lo sabes, Fátima, que es un constante crítica a todo lo que rodea al ser humano, a la persona Y a que ti la está, mismo. a ti Inclusive a mismo. lo que ya O sea, pensaste tú. entonces eso es grotesco en cierta parte porque el ser humano necesita una cierta pasividad y creer cosas. Cuando no lo haces, te vuelves loco porque estás Lo que hacía, constantemente pensando. lo que hacía Descartes en su tiempo, sin temor a equivocarme, creo que sí era Descartes, que todo el conocimiento lo ponía en tela de juicio. Ujú. Y como él mencionaba, pues que es importante poner todo en tela de juicio, o sea, aunque sean las verdades más verdades que creamos nosotros, que son verdades como el decir, no sé, somos humanos, ¿no? Y un ejemplo, la evolución, por ejemplo, ¿no? Nosotros venimos de la célula y se fue transformando en animal y el mono y luego nosotros, ¿no? O sea, incluso es de esas verdades que, pues creemos que son verdad, ¿no? En base a los descubrimientos científicos y todo eso, incluso poner en tela de juicio y decir, ok, ¿y si no? ¿Y si Claro. no es así? ¿Cuál sería la otra opción de eso, no? Claro, de hecho, la Este, cuántica, si bien tú me corrigieras, la cuántica empezó siendo una contradicción por la relatividad y lo dijeron, no es cierto, sí, sí es, la cuántica sí existe. efectivamente. No manches. Efectivamente, tratando de negarla, Sí, el descubrieron. Schrödinger, con lo del gato de Schrödinger, dijo, Schrödinger, yo creo esto para exactamente. que veas que la cuántica es una cosa, es falsa, y no, Y pues tómala. Y se hizo el principal, sí, el principal es pero junto con Planck. él
se cegó. Aún así, Schrödinger no creía en la cuántica. Efectivamente. Y Einstein tampoco creía en la cuántica. Pero bueno, a fin y al cabo, como digo, retomando otra vez la lectura y no yéndonos a los territorios de la física cuánticos, el hombre, por su naturaleza, desea verdades. Pero desea verdades bonitas. O sea, es decir, verdades que las consecuencias de dicha verdad sean agradables para él, para su vida. No quiere verdades incómodas, no quiere verdades dolorosas. Y aquí voy a retomar ciertas características de Lipovetsky. Pero primero, Fátima, tú tienes que decir algo porque estás muy ansiosa. Me tengo que retirar. No me tardo nada más apago rápido mi micrófono y mi Nada más, Nada. Sí, pero no te salgas de Discord, ¿verdad? Porque si no me vas a desorganizar. Solo apago eso. Llego rapidísimo. Ok. Nos vemos. Bueno, te digo a ti, Lipovetsky ya decía, el ser humano por naturaleza es individual, psicologizado, hedonista. Digo, dice también narcisista, etcétera, ¿no? Pero me quedo con el hedonista. El ser humano rehúsa del dolor, no quiere sentir dolor. El máximo de placer, el mínimo de dolor. Y desde la parte del conocimiento, cuando tú encuentras un conocimiento que duele o un conocimiento que se contrapone al tuyo, que esos son los que duelen, cuando tú dices, ay, güey, todo lo que estoy pensando está mal, te saca de zona de confort, te duele. Y el hombre no quiere eso. Entonces, No. Es importante ver que esta verdad se va transformando a los alrededores del tiempo y se conecta de una forma extraña, y Nietzsche lo menciona de una forma tautológica, ¿no? O sea, es decir, crea verdades que están basadas continuamente en la ilusión, ¿no? Constantemente en la ilusión. Y esto obviamente, porque es fácil de entender. Efectivamente. Es como muy fácil lo mencionábamos de entender ahorita, ¿no? Es más fácil, o bueno, eso es imposible imaginar algo que está fuera de nuestra imaginación, ¿no? Obviamente es más fácil imaginar cosas, por ejemplo, si te digo, había un palo gris con, no sé, con la punta café de madera. Pues todos estamos de acuerdo que vamos a entender, pues un palo gris con una punta de madera de café, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿por qué? Porque conocemos ese, pues todo lo que conlleva lo conocemos, ¿no? Conocemos que es un palo, conocemos que es el color gris, conocemos que es la madera, ¿no? Que si te dijera, es un, no sé, que te salga con un nombre que jamás en tu vida habías escuchado y tiene forma de también con un nombre que jamás en tu vida habías escuchado, es como, ¿qué me estás diciendo, no? ¿Qué es esto? Sí, claro. O sea, si yo llego, o sea, por ejemplo, si llegamos y hablamos de cuántica o de conceptos filosóficos que en la vida había escuchado una persona, va a ser como, ¿en qué idioma me estás hablando? O sea, yo jamás en mi vida había escuchado este término, ¿no? Sí, claro. ¿Y cuál es la primer? Y fíjate, ahorita se me vino a la mente las teorías conspiranoicas, no sé por qué. Bueno, sí sé por qué. Cuando llegan a ti y te dicen, ¿sabes qué? El gobierno te está viendo y estás en peligro de que te mueras. Y puede que todo tu futuro se vea afectado y no sé, así que te la pongan así. ¿Tú qué, o sea, qué es lo primero que piensas? ¿Estás loco? ¿Qué tienes? O sea, porque estás diciendo eso, estás enfermo. ¿Y qué es lo que pasa? Se segrega a la persona. Y ponle que a lo mejor es una verdad realista, ¿no? Y que pues a lo mejor el gobierno sí nos está viendo y nos vamos a morir mañana. Pero ¿qué es lo que pasa? En vez de decir, sí, pues deja investigo, déjame meto a ver. ¿Qué es lo primero que pasa por nosotros es, estás loco? ¿Sí o no? Siempre es lo que ha pasado. En la historia de la humanidad es lo que siempre ha pasado. Sí, claro, digo, unos con más razón y otros con menos razón, obviamente. Exactamente, obviamente. Como decías ahorita, hay de mentiras a mentiras, ¿verdad? Sí. Hay de mentirosos a mentirosos. Claro. Pero fíjate, es muy interesante lo que dices tú en cuestión de la palabra, ¿no? Ya lo mencionamos antes de empezar a grabar, pero la palabra es muy arbitraria,
¿no? El hecho de seleccionar. Y bueno, yo al hacer la lectura me vino mucho a la mente Foucault, con las palabras y las cosas, ¿no? Esa línea, ese puente que tiene entre una palabra y una cosa, cuál es ese puente, esa línea que conecta esas cosas? Foucault dice, es que hay un vacío entre ellas, hay un vacío constante, pero es lo que ocupamos para poder comunicarlo, ¿no? Desde una parte simbólica con las letras y luego transportarlo a la parte fonética y comunicarlo, ¿no? Pero Nietzsche dice, es muy arbitrario, es sumamente arbitrario y dice algo muy interesante, las verdades en torno al lenguaje. Y digo, le voy a dar un poco de lectura, son 2 líneas, dice, con las palabras jamás se llega a la verdad, ni a una expresión adecuada, pues en lo contrario, no habría tantos lenguajes. Efectivamente. Digo, ¿Cómo se construyó el español? Tan solo así un ejemplo tan burdo. ¿Cómo se construyó el español en base al latín y otros idiomas? sí. ¿Y Y el en inglés ese también? tiempo, exactamente, el inglés también. ¿Y qué es lo que pasaba, por ejemplo, con, no sé, con cierta palabra, tan solo con la palabra filosofía? Tan solo con la palabra filosofía. ¿Qué era antes que no existía la palabra filosofía? ¿No? O sea, mucha gente tenía pues ciertas, o ni siquiera se ponía a pensar a lo mejor en qué era la filosofía, o pensar o estudiar como tal la filosofía, porque ni siquiera existía la palabra filosofía, ¿no? Ya fue hasta mucho después que, bueno, gracias a los constructos humanos, pues fue, sin temor a equivocarme, gracias al latín, que pues se construyó la palabra filosofía, ¿no? Filos, pues de esto, y Sofía, pues del otro, ¿no? Amor al conocimiento. Uh-huh. Pero así como muchas otras palabras que antes no formaban parte de nuestro vocabulario, cómo, pues cómo gracias a otros idiomas o a ciertas experiencias, pues fue que se le fue dando, forma, de alguna manera, por así decirlo, a la realidad, ¿no? Por medio del lenguaje. Sí, claro, claro. Sí, como lo menciona también Nietzsche, y ya lo mencionamos nosotros vemos nuestra realidad en torno al lenguaje y nuestras sensaciones, ¿no? Pero ahí lo menciona, es una parte muy importante que yo creo, que dice, ¿qué pasa si en algún momento de nuestra historia había una pared, digo, voy a poner otro ejemplo, ¿no? Había una pared de color azul, gigante, y estábamos los 3 aquí sentados y decíamos, mira esa pared. A lo mejor yo la veía roja y tú la veías verde y Fátima la veía azul. Y llegó un hombre caminando y nos dijo, le preguntamos, oye, ¿cómo se llama ese color? Está ahí. Y dice él, ese de ahí se llama morado. Nosotros 3 estamos viendo la misma pared con 3 distintos colores. Pero ahora ya la llamamos de una forma, nada más. Es morada. Y los 3 estamos conscientes de que es morado. Mira, es morado. Yo no estoy seguro de que tú ves el mismo color que yo. ¿Cómo no sabes que yo soy daltónico y tú no? O tú daltónico y yo no, No por sabemos. O sea, ejemplo. no sabemos si tú me ves de la misma forma que yo te veo. En primera no sabrías quién es el daltónico. No, Efectivamente. Que no habría, o sea, ¿cómo ahí te sabes? equivocaste. No sabrías. No sé. En presente. No sé si somos daltónicos. Bueno, sí. O sea, hay personas que sí lo son, ¿no? Porque hay estudios. Pero porque son reflexiones, etcétera. Pero esto es. Pero es que tu ejemplo iba al pasado, no actual. No, por eso. Pero, o sea, me refiero Sí, a sí, sí. que es el ejemplo, es una metáfora, pues. Exacto. Sí. ¿Qué tan seguros estamos de lo que vemos a nuestro entorno es de la misma manera que el otro? Nietzsche pone un ejemplo con una persona sorda. La persona sorda nunca ha escuchado música, pero la ha sentido por las vibraciones. En su realidad, esa persona sorda entiende la música a su manera, Exacto. que es en cuestión de vibración. Una persona ciega
entiende su realidad desde sus otros sentidos. Pero ¿cuál es el problema? Nosotros, que estamos, por así decirlo, bien, tenemos todos nuestros sentidos, le decimos al ciego, mira, toca esto que es frío, es azul. Esto que es caliente es rojo. Y le estamos o sea, le estamos como que achicando la realidad que nosotros experimentamos, pero a ellos. Nietzsche lo pone con esto del sordo y la música, ¿no? Que dice, que el músico, o sea, experimenta la música conforme a las ondas, las vibraciones, y luego dice, no puede ignorar lo que los hombres llaman sonido, ya no puede ignorarlo, porque ya sabe que esas ondas que siente es sonido. Pero ¿qué pasa? A nosotros nos pasa de la misma manera que a él, pero con el lenguaje. Y con las verdades que nos comunican. Es algo muy profundo. Es muy profundo. Y tan solo con nosotros siendo humanos, ya hablando digo, ya metiendo otro tema de si hay o no vidas inteligentes fuera de nosotros, imagínense si, como digo ahorita, si tan solo entre humanos está esa diferencia o esa incongruencia, por decirlo así, entre cada uno de nosotros, esa diferencia de conceptos, imagínense con otra entidad No, inteligente. No, nos o volvemos sea, locos. Nos sí. volvemos locos. Entonces, aquí me es congruente decir y hacer la pregunta abierta. Una pregunta que lanza también Nietzsche. Con todo lo que hemos hablado ya, en ese caso, entonces, ¿qué es la verdad? Y siento que ahí tendríamos que volver a, a lo que a lo que platicamos alguna vez. Sí puse el ejemplo antes de comenzar aquí el podcast. Les mencionaba que llegaríamos en un punto en el que, pues bueno, quitando todas las limitantes que tenemos, pues llegamos en un punto en el que, pues, no, o sea, no llegaríamos a nada prácticamente. ¿Por qué? Porque si limitamos, o bueno, si decimos que tal o cual cosa es limitante, como por ejemplo, nuestros sentidos son una limitante para escribir la verdad, pues Ujú. si son una limitante, ¿con qué otra cosa podríamos definir la verdad, no? Entonces, sí, Te estamos perdiendo en él, te perdemos. digo, Ahí está, ya partiendo de está. ahí, o sea, tendríamos que pensar primero cuáles son las limitantes. Ay, perdón. Decía que tendríamos que primero mencionar cuáles son las limitantes para definir, ¿no? Porque es complicado, o sea, definir algo si tenemos, o si pensamos que una limitante es con lo que estamos definiendo, ¿no? No sé si me explico. Sí, sí, sí. Pero entonces, bueno, podríamos trabajar bajo tu idea. A fin y al cabo, lo que estás diciendo sería la definición de verdad. Mm, pues sí, tal vez, o sea, de alguna manera, porque siento que al definir nosotros verdad, estaríamos 50% 50% de riesgo de estar equivocados, prácticamente, porque, o sea, pues estaríamos arriesgándonos a definir algo que la manera en la que definimos está incorrecta. Entonces es complicado. Digo, no creo que esté incorrecta, solamente crea un supuesto nuevo. Exactamente. Y esa es la verdad, precisamente. Digo, la verdad para Nietzsche, ¿no? La verdad para Nietzsche es, a grandes rasgos, una suposición. Voy a darle
lectura a esto que dice que es entonces la verdad, es un parrafito. Quiero ya para cerrar un poco esto, digo, aún faltan algunas cosas que vamos a ir ahorita cerrándolo, pero el punto, el clímax es este, ¿no? Es definir la verdad para Nietzsche. Y la verdad para Nietzsche es una hueste en movimientos de metáforas, metonimias, antropomorfismos, en resumidas cuentas, una serie de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas y adornadas poéticamente y retóricamente, y que, después de un prolongado uso, un pueblo considera firmes, canónicas y vinculantes. Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son, metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible, monedas que han perdido su troquelado y son ahora ya consideradas como monedas, y ya no son ahora consideradas como monedas, sino como metales. Eso es para Nietzsche la verdad. Yo apoyo su noción agregándole que son supuestos, ¿no? Es una suposición. ¿Por qué creo que es una suposición? Porque el ser humano tiene esta capacidad impresionante de disolver una figura, una imagen, en concepto. Todo lo hace concepto. Exclusivamente todo. Nos queremos referir a algo que está más allá de nuestra interpretación y de nuestra imaginación y que nos ayuda a resolver problemas que no comprendemos. Dios. Es que no sé cómo mencionar tal concepto. El ser humano es adicto a poner conceptos. ¿Pero por qué es adicto a poner conceptos? Aquí en la lectura hice una anotación, de hecho, y pongo, es decir, dar respuesta a todo lo que les rodea. Suposiciones arbitrarias desde la palabra y traspasarla a la verdad, a un sentido de la naturaleza, ¿no? El ser humano es adicto, sumamente adicto a poner suposiciones a lo que le rodea. Esa para mí es la verdad. Las suposiciones que se generan de ahí. La verdad metafórica, ¿no? No hablamos aún de la verdad natural o de la verdad pura, que sería esta que está basada en números, espacio y tiempo, ¿no? Hablamos de la verdad dicha desde las palabras. ¿Qué opinan? Siento que ahí Nietzsche, repito lo de la hoja, subrayo una frase que dice que la hoja es la causa de las hojas, ¿no? ¿Se acuerdan de esa metáfora en la que habla precisamente de que hay un arquetipo de la hoja, que ya sabemos cuál es, ¿no? La de la figurita. Y que ese arquetipo parte de las hojas, ¿no? Cuando vemos cómo se caen. Entonces esto me hace pensar precisamente lo que te estabas diciendo anteriormente sobre Dios, porque si la hoja es la causa de las hojas, entonces ahí estaríamos diciendo una verdad, ¿no? Diciendo que Dios es causa del humano, o sea que realmente Dios parte del humano, o sea es un arquetipo de nosotros, sí, no es un reflejo, es un arquetipo. Entonces podemos decir que es una forma en la que el humano intenta entenderse. Y eso respondería a la pregunta que hiciste hace un momento, que la dejaste, sobre cómo nos veríamos a nosotros mismos, ¿no? Si el ser humano es capaz de verse a sí mismo. Creo que probablemente no tan bien. Yo creo que por eso, diciendo lo de Nietzsche, de la verdad, por eso usamos metáforas. Y yo siento que esto va a que Dios es una metáfora de nosotros, es un arquetipo de nosotros, es una forma de tratar de entendernos a nosotros. No solo de entender lo que pasa alrededor de nosotros, sino de nosotros mismos. Claro. Entonces considero que probablemente no nos logramos entender y por eso es que uso el de la hoja, porque si la hoja es a causa de las hojas, entonces Dios sería a causa de la humanidad. Que sería un tipo de arquetipo, un tipo de explicación hacia nosotros mismos.
Sí, como mencionaban hecho un poco más adelante, concebir el mundo como si todo el universo tuviera que ver con el hombre, utilizándonos como medida. Me Por parece eso también muy, Dios muy es humano. exacto. Claramente. Sí, eso es Bueno, efectivamente en una porque figura humana. una figura humana. Claramente No, no, no. porque el ser humano cree que el universo está alrededor de él y en poner en estas... El ser humano, como dice, ¿es capaz de reconocer a sí mismo? No. El ser humano, el sujeto, ha olvidado que es sujeto. Y más aún, el sujeto ha olvidado que es un sujeto artísticamente creador. Ujú. El sujeto ya no crea. Bueno, sí, el filósofo y otros, pero el ser humano, el sujeto como tal, ya no crea. Se queda vive con la calma, con la tranquilidad y con la firmeza de lo que ya tiene atrás. Por eso mismo también le cuesta trabajo, aquí lo pone Nietzsche, ¿no? Le cuesta trabajo reconocer ante sí mismo que el insecto o el pájaro perciben otro mundo. Él lo Otro pone como mundo. metáfora, el insecto o el Ujú. pájaro, pero está haciendo algo muy grande para que nos entre más a nosotros, más fácil. Pero Sí, si sí, yo sí. tengo una creencia y la otra persona tiene una creencia, a mí o a la otra persona se nos va a hacer Muy difícil muy difícil entender. entender el mundo de la otra persona. Yo por eso siempre estoy diciendo, la empatía es lo más importante para el conocimiento, porque si tú tienes empatía, puedes conocer distintos mundos de conocimiento. No te vas a cegar con es que yo creo esto, pum. Ya no busco más. Diferentes verdades. Exacto. Experimentar y buscar. Al fin y al cabo, eso es conocimiento. Pero a la gente no le importa eso. Y luego aquí ya entramos a un concepto más aterrador de lo que estamos hablando y es la percepción. ¿Qué percepción es la correcta? Y aquí solamente quiero que me digan su opinión y no profundizar en ello porque nos lleva otra hora. No, ¿cuál otra hora? Es una semana de podcast. Sí, eh, siento que es muy complicado eh, tratar de definir nosotros ahorita. Digo, bueno, no me refiero ahorita en este momento nosotros tres, ¿no? Me refiero ahorita en lo que vamos de la humanidad, ¿no? Difícil tratar pues, de encontrar la verdad al final de cuentas, ¿no? Siento que hasta que no lleguemos al final de, pues de lo que sea que haya pasado para que nosotros estemos aquí, hasta que no lleguemos, mejor dicho, al inicio del por qué nosotros estamos aquí, de la causa de la cual nosotros estamos aquí, siento que va a ser muy complicado definir, o sea, eh, nos falta muchísimo conocimiento tan solo aquí en la Tierra, ¿no? Tan solo hablando de nosotros, acabo de ver, bueno, relacionado a mi carrera, acabo de ver que acaban de descubrir un nuevo organismo que consume virus, ¿no? Apenas es en estos años, ¿no? Y digo, tan solo como un ejemplo burdo, o bueno, creo que todos habíamos escuchado alguna vez de que solamente conocemos el 10% de todo el mar, ¿no? Si no es que menos, si no Ujú. es que menos, del mar. Y estamos aquí, vivimos aquí, o sea, ¿qué esperanzas tenemos de conocer todo lo demás, no? Y siento que necesitamos llegar al inicio del por qué estamos aquí para poder empezar a definir, ¿no? Sí, Empezar a claro. definir, Digo, digo, si es que podemos definir. el filósofo es lo que hace y es lo que va en contra de Nietzsche, ¿no? Precisamente. El filósofo trata de dar, como el filósofo, como el coach espiritual, como este, todas estas figuras en torno a la creencia, etcétera, que van con verdades metafóricas, filósofos, todas esas personas que, o sea, no sé si, bueno, me doy a entender, ¿no? Sí, sí, sí. Tratan siempre de dar un sentido, ¿no? Yo creo que es importante. Digo, ya cerrando el tema un poquito,
digo, no lo cierro del todo, pero cerrándolo, yendo ya a la parte final, como una reflexión, Nietzsche está muy en contra de ese tipo de cosas. No en contra, es que nunca dice que esté en contra. Dice que pasa y sucede. Y obviamente hay de verdades metafóricas a verdades metafóricas, ¿no? Hay líneas que sí dices, bueno, o sea, no pasa nada. Hay otras que dices, oye, espérame tantito, está peligroso eso, etcétera, ¿no? La percepción, al fin y al cabo, que tienen los seres humanos ante estas verdades, involucra lo lógico que sea en un entorno o lo sensorial que tengamos, ¿no? Como les decía, el tratar de entender el mundo de los demás. Sí. Yo en la de la percepción acordé un poquito más de la lectura y todo viene desde el esquema, ¿no? Te explica que el ser humano necesita esquemas. Los necesita, no es que no los quiera o que estés en contra, los necesita. El ser humano necesita de esquemas, porque si no, no sobrevive. Entonces, desde que el ser humano es racional, empieza a buscar una esquematización y siento que la percepción parte de la clasificación precisamente de esos sentidos. ¿Por qué? Porque si no existe una clasificación de, es ahí cuando se empieza a poner así como, empieza a tener otra vez, volvemos al miedo, ¿no? Esto me hizo pensar como... Inquieto. Inquieto. Sin meterme tanto como en ese tema, me hizo pensar en la identidad sexual, ¿no? ¿Qué pasa? Es un sentir, o sea, es una percepción, pero que se necesita de una clasificación, ¿no? Es por eso que llegamos ahora que hay diferentes identidades. Pero cuando no había esas identidades, el ser humano siguió buscando una verdad funcional para él, una verdad funcional para cada aspecto. Entonces, de ahí viene la clasificación. Entonces, con esto quiero decir que la percepción lo que ayuda es que es parte de una esquematización de su realidad y la percepción es nada más una forma de llegar a una clasificación para de ahí llevar a una verdad. Sí, Una claro, o verdad sea, conjunta, lo una verdad convencional. que tú dices habla mucho de la realidad contemporánea que estamos viviendo, de que ahorita hay Sí, lo quise muchos, aterrizar un poquito sí, aquí. más para acá, hay muchos problemas sociales, obviamente, muchos colectivos, muchas marchas, mucha violencia en las calles hacia estos colectivos que al fin y al cabo buscan beneficiar un sector de la población, como que en su momento los obreros marchaban porque era injusto el trato en las fábricas, como hoy en día las personas de la comunidad LGBT marchan porque es injusto el trato que tienen. Entonces, o las mujeres mismas, ¿no? Y esto va a llegar a acabarse, pero va a llegar un punto donde va a haber otro. Y estas personas que marchan van a decir, ¿por qué están marchando esos? ¿Por qué? Porque estamos hablando de verdades metafóricas, que las Exacto. personas que ya están consolidadas, están en Que su cumplen necesidades que están, específicas. que Otra vez. están, que están en su calidez, están en su entorno de confianza y estable, y viene alguien a moverles y decirles, no, así no es la vida como tú la estás viendo, mira, observa, aprende, entiende. No, yo no quiero entender, yo no quiero conocer, y todo lo que tú Porque me estoy bien. digas es bárbaro, es bizarro, es un Grotesco. tabú, es grotesco, es ruido, por favor, aléjate. Y hay esa lucha, se va a ganar y esa lucha va a evolucionar, porque eso ha pasado todos los años. Todo el día. Ya sé. Desde que se creó el conocimiento ha estado así. Ya sea para bien Entonces, o para mal, pero ya sea evoluciona. para bien, bueno, es que para mal, evolución es evolución. Aquí sería otro video de filosofía, decir, lo bueno y lo malo no es ni bueno, lo malo no es malo, ni lo bueno es tan bueno, ni al revés, es, y ya, ¿no? Yo lo concluiría así, es, pasa, y ya. Efectivamente. Otro tema interesante. Es otro tema bastante interesante, ¿no? Pero que se quede, creo que hemos hablado mucho desde la perspectiva de la verdad metafórica,
O sea, y la gente que nos está viendo que no ha leído este texto va a decir, o sea, entonces, ¿qué? Entonces, la verdad, ¿qué? Bueno, Nietzsche no se queda con los acusados y te dice, a ver, hay dos tipos de verdad. Yo la mencioné, la verdad metafórica y la verdad pura o la verdad de la naturaleza. ¿Cuáles son esta verdad pura, esta verdad de la naturaleza? ¿En qué están basadas? ¿Cómo podemos verlas? Están, obviamente, sobre la base de la metáfora. De hecho, hay científicos que nos están viendo. Tú mismo, Nel, sabrás que los científicos utilizan la filosofía para hacerse las preguntas y luego utilizan la definitivamente. ciencia para poder responderlas, ¿no? Por La eso, filosofía podría decirse de alguna manera es la base de la ciencia. No sí, existe ciencia sin filosofía, no claro, existe respuesta sin pregunta. Eso y la exactamente. lógica, Y la porque se lógica necesita también. Pero preguntarse pues el y filósofo hace las responder. preguntas y el científico trata de responderlas, ¿no? Con la ciencia. Efectivamente. Entonces, la base es la verdad metafórica, pero luego está esta relación de la verdad pura, la verdad de la naturaleza, y está basada en el espacio, en el tiempo y en los números. Yo pondría en la física, en los números. Quitaría espacio y tiempo porque ya van en torno a la física, entonces física. Y química también, claro que sí. El mundo se compone por esas dos. Entonces, Ujú. esa es la verdad para Nietzsche. Y bueno, ya vamos 1 hora con 12 minutos. ¿Algo que quieran ¿Cómo? agregar? ¿Algo que quieran agregar? Yo. Quiero solo leer un párrafo que me fue como una cachetada así. Está muy bueno. ¿Mm? Dice, si alguien esconde una cosa detrás de un matorral, a continuación la busca en ese mismo sitio y además la encuentra, no hay mucho de qué vanagloriarse. En la búsqueda y ese descubrimiento, sin embargo, esto es lo que sucede en la búsqueda y el descubrimiento de la verdad. Ujú. Sí, efectivamente. Efectivamente. Pero la verdad, pero es Este, un monstruo para sí, nosotros mismos. está muy bueno. Entonces, La verdad es que sí. Y creo que resume mucho todo lo que hemos estado hablando. Estoy pensando sí. en subirles la lectura, pero es que la lectura, subir la lectura a YouTube para que la quiera bajar y ahí la baje y la lea. Pero la lectura que les pasé está muy mal escaneada, ¿verdad? Sí. Se ve como súper No, chiquito y... Posiblemente. una hoja. La que está media chunda es Sí, la que está como la en 19. negro, la 19. La Pero 19, bueno, a mí me pero sí costó se leer. trabajo un poquito. Es que el libro es caro. El libro es caro. Bueno, no es tan caro. Pues Vale mira, podemos 300 y hacer cachos. algo. Se los ofrecemos y pues digo, si alguien encuentra alguna solución mejor, estaríamos muy agradecidos que nos la compartieran también para Ah, poder sí, así leerlo un es. poco mejor. Sí, 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 así Te es. lo pongo Ahí en en los comentarios. comentarios, sí, Sí, por sí, sí, ahí en favor, se los los agradeceríamos comentarios, mucho. si la quieren o si tienen un PDF como donde se vea mejor la lectura, pues se lo agradecería porque sí se ve como media grotesca. Y luego si le Pero imprimes, pues solo es todavía una. es otro. No, pero toda la lectura se ve así como que no sé, está chiquito y está así como que No está es tan raro. mal. Solo es la 19 la que sí estás así como. ¿Qué dice? Sí, está muy mal. Pero bueno, Nel, algo que quieras concluir. Eh, Se puede decir que es una conclusión, pero no tan conclusión de lo que estábamos hablando. Me gustaría nada más eh, empatizar un poco con algunos de nuestros, pues de las personas que nos están escuchando o viendo, eh, que pues no hemos tenido una carrera larga en esto de la filosofía o el conocimiento, ¿no? Lo que les quería recomendar es, digo, porque obviamente si me hubieran dicho, o sea, si yo hubiera visto este podcast hace 5 años, hace 7 años, hubiera dicho, ¿qué está pasando con mi vida, no? Y no hubiera sabido qué hacer, ¿no? Entonces, para que no se estresen, para que no haya tanto, o bueno, sí estrésense, pero tampoco no se quieran suicidar ahorita nomás con esto, ¿verdad? Vato. Investiguen, no, investiguen y traten de poner sus bases, sea la religión o sea el pensamiento que tengan ustedes, eh,
estudien primero eso que conocen, lo que les ha hecho su familia, lo que creen ustedes en ese momento, investiguenlo. Sea lo que sea, ¿no? Investíguenlo, conozcan, estudien primeramente eso que ustedes conocen, la verdad que es para ustedes en este momento, investíguenla, estudienla, desmenúcenla lo más que puedan. Y ya cuando digan, ok, ya conozco un panorama muy general de la cual es mi verdad, ahora sí, investiguen y contrasten con la antítesis de esta verdad que para ustedes es verdad y empiecen ahora sí a generar su propio conocimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes no conocen mucho de lo que creen ustedes actualmente y empiezan a llenarse de información de todos lados, no van a llegar a nada, simplemente van a confundirse más, se lo digo por experiencia propia, entonces, Intoxicación. exactamente, se van a intoxicar y van a empezar con un desastre, entonces llévensela tranquilo, empiecen con lo que conocen, estudien lo que conocen, infórmense de lo que conocen. Obviamente, o sea, lo que no conocen relacionado a lo que no conocen, no sé si me explico, no que estén leyendo lo mismo todos los días, sino que del mismo tema, investiguen, pregunten a las personas de las cuales, pues se dicen que son sabias en el tema o en la religión que ustedes profesen, y ya de ahí en adelante empiecen ahora sí a llenarse de otro conocimiento, ¿no? Como les digo esto para que no entren en un caos existencial ni mucho menos, ¿no? Sí, digo, Esa sería claro, mi recomendación de todo corazón a ustedes. a fin y al cabo, a veces es inevitable entrar en conflictos contigo mismo, Claro, y es pero sumamente necesario, ¿eh? es Sumamente necesario. necesario. Es necesario, no es que se acabe el mundo. La verdad, la vida sigue, hay que disfrutar la vida también. Efectivamente, claro. Esto, cuestiones de la verdad. Nietzsche, les digo, es un autor, bueno, ya es un autor que tiene sus años, muchos años, y también es un autor que es muy radical con lo que escribe. Muy agresivo. Es muy interesante porque te lo dice como es, como tiene que ser. Hay muchos autores que le dan muchas vueltas y te confunde, como Lacan. Lacan, nadie le entiende a Lacan, nadie le entiende, pero bueno, ni él mismo se entiende, pero escribe horroroso. Pero bueno, Soy. tiene una filosofía muy cabrona. Pero él tiene pensamientos bien chidos. Por eso escribió todos Sí, los libros que pues sí. escribió. Está muy cabrón. Pero sí escribe así. Y creo que Nietzsche es muy grotesco, es muy puntual, es muy revolucionario con sus ideas. Pero es muy fácil de leer. Bueno, a mí se me hace muy fácil de leer. Entonces, también los invito a Siento que que. Nietzsche es el segundo escaloncito de conocimiento para, digo, así como para ir empezando. Siento que es un poco temprano para iniciar con Nietzsche. Digo, al menos en mi perspectiva, no sé. A mí me gustó, me Bueno, a lo gusta que use mejor. tantas figuras retóricas para hacer un escrito académico. Realmente me gusta que use muchas metáforas y que Sí, sí, sea sí. como... Te va guiando, ¿sabes? Hay unos que sí son muy pesados, por ejemplo, Foucault, yo no le entiendo a Foucault. A O sea, Foucault, me Foucault cuesta, es a muy mí me importante. cuesta Sí. mucho trabajo leer a Foucault por su manera de escritura. Nietzsche es más tranquilo, o sea, bueno, no es que sea más tranquilo en sus pensamientos, sino que te va La guiando de escritura, una forma más accesible en cuanto a cómo escribe. Por Ujú. ejemplo, más usa que, muchos recursos, como más, las más que metáforas. idea, el, el, la forma de expresar la idea. Exacto, sí, Sí. no, la forma de escritura es más liviana. Foucault, bueno, yo me revuelvo y es así de, a ver, ¿de qué estás hablando? Sí, Foucault es un Sí, poco a lo que complicado iba de leer. más era, sí, a lo que iba más era más con ideas un poco tranquilas, no tanto la forma de escritura, que obviamente, pues obviamente la forma de escritura no vas a iniciar con, pues como decían ahorita, con autores como estos que obviamente, pues no, están Con ejemplo. complicaditos, ¿no? Sí, no, me refería más a ideas un poco más calmadas, algo así un poquito más tranquilo, empiecen con Bueno, sí, eso claro. y van Nietzsche, escalando. Nietzsche tiene ideas muy revolucionarias y muy puntuales. Exactamente, Pero está bien. Digo, al fin y al cabo, aquí no es, como les digo, si quieren empezar, como dejé el canal olvidado un buen de tiempo. Y ahorita a lo mejor llega gente nueva y que apenas está iniciando en esta onda exacto. o algo por el estilo.
pues bueno, sí, Nietzsche es complicado. Pero para la gente que Sí. ya tiene un Recorrido. recorrido, pues bueno, Nietzsche pues ya es como si les dijera, es un clásico. O sea, Nietzsche es un clásico. Ya hablar de cuestiones más modernas, pues bueno, Byung-Chul Han, Slavoj Žižek, etcétera, ¿no? Sigmund Pero pues Bauman. ya. Bueno, Bauman, ahí tengo mis... No está difícil. Bueno, no No, está no, no, difícil. pero no se me hace Y así como tiene wow. temas. Pues, no, pero tiene temas interesantes. Sí, tiene temas interesantes, tiene temas interesantes. Pero bueno, no vamos a dar más spoiler de lo que viene. Yo quiero darles un consejo. A ver, dales un Bueno, consejo. Mundus Nox. Pero acuérdense que van a dar el consejo en cada video, ¿eh? Van a tener que dar el mismo consejo en cada video. Ah, sí, está No, no bien. es Se los cierto, estoy dije jugando, estoy 3 veces. jugando. 3 veces se los dije. Denlos en este, porque es la primera vez que los ven. Los demás, ni modo. Que Ya los demás el que se lo pierdan. conocimiento duele. Que quien diga que el conocimiento no duele no sabe de lo que está hablando. El conocimiento duele. El conocimiento duele. Duele mucho darte cuenta de muchas cosas y no soy ninguna experta. Realmente sigo aprendiendo, sigo siendo un estudiante. Y hay Siempre seremos clases, estudiantes. hay cátedras, hay libros, y espero que eso nunca se quite, que te dan unos cachetadones y dices, ¿qué está pasando? Ujú. Entonces, si no te gusta que te duela, la ignorancia te vuelve feliz. El conocimiento duele. El O sea, el conocimiento conocimiento no duele. es fácil. Y como la filosofía principal de este espacio, ya se las compartí yo con mi compañero Carlos, que ahorita no está, le mando un saludo donde quiera que esté. No se murió, ¿eh? Está trabajando. Trabajando. Está trabajando. Es que digo, donde quiera que esté y todos, no manches, se murió. No, está trabajando. En el siguiente a lo mejor Es viene. lo mismo. Esperemos que en el siguiente venga. La verdad es que sí faltaron sus opiniones, pero decirles que la filosofía de este espacio es que la academia no muera, que el conocimiento no muera, no nos estanquemos. A veces la época del estudiante, la universidad es muy bonita y siempre hay, nada te enajena, nada te aliena, estás así siempre en búsqueda constante. El universitario por naturaleza es rebelde, quiere buscar respuestas, soluciones, que es movido, que no quiere estar con lo mínimo, quiere lo máximo de conocimiento y quiere aprovechar todo al máximo, por lo menos la idea del universitario como debe de ser. Y si no son así, preocúpense. Sí, porque hay universitarios que Encontrar un universitario literalmente así, pero van a la universidad que por no el mueran. título y ya no quieren, ni siquiera se preocupan por su conocimiento. Pero bueno, imaginemos que todos somos, que todos los universitarios son así, ¿no? Que se preocupan y a veces cuando sales de la carrera, y esto Es difícil. como me han dicho profesores, me han dicho amigos que ya salieron de hace años, el trabajo te enajena, el trabajo te vuelve una persona alienada y la academia muere. Y no hay que permitir eso. Por eso abrimos estos pequeños espacios para que las personas que nos estén escuchando van en YouTube o a ver si lo puedo subir a Spotify. Van conduciendo, van en el camión, están en el trabajo y puedan estar escuchando esto y no se quede el conocimiento ahí nada más. Que no muera el conocimiento nunca. Y nunca lo dejen morir, porque si no, sin la academia, sin el conocimiento, todo se estanca. Entonces, hay que seguir adelante. Muchas gracias también a ustedes por estar aquí. Muchas gracias, Nel. Muchas gracias, Fátima, por estar acá. Digo, ya les adelanto que van a ser usuarios recurrentes, muy recurrentes en el canal. Vamos a estar aquí haciendo todas las semanas. Todas las semanas. Sí, a ver si alguien más se nos junta, pero mientras tanto somos nosotros. Y bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias a todos que nos están viendo, escuchando. Nos vemos en el siguiente video. También darle like, suscribirse al canal, compartir en todas las redes sociales para no dejar morir el conocimiento. También me pueden seguir. Por favor, compartan mucho ahí en su muro de Facebook. No seas un verdugo del conocimiento al que esté viendo esto. Verdugo del conocimiento, por no compartirnos. Y bueno, no olviden, estamos subiendo videos en Mundus Nox todas las semanas. Mundus Cine, nuevo canal, también pueden pasarse por allá. Y nos vemos en el siguiente video. Les habla su amigo Mundus Nox. Hasta pronto. Bye.